Respuesta verbal. A ver, ¿qué tal yo tengo un paciente que tiene una hemiparesia muy leve, tiene anisocoria, o sea, una cúpula durante el ojo? Va a tener glasgo 15-15 y neurológicamente está normal, no, está focalizado. Por eso es que el glasgo no sirve, ¿ya? El glasgo es un poco más utilizado para ver, por ejemplo, criterios de intubación, ¿no? Si un paciente tiene glasgo menor de, nos dicen de 7, ¿no? Ya debe ser ¿no? Más sirve para eso, pero no sirve para manejo neurológico, ¿de acuerdo? Entonces, la historia clínica neurológica primero tiene que tener un orden y tiene que ser completa, ¿ya? Al hacer el examen físico tenemos que tener un orden, no podemos primero la sensibilidad, le saco el reflejo, luego veo su estado de conciencia, veo su lenguaje, todo es un desorden, ¿no? Lo primero siempre tiene que tratar de memorizar esto, que es lo más básico del examen neurológico, y siempre ver desde arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿existe un orden? Claro que sí. ¿Ya? No puede ser por un lado, por otro lado y pongo después lo que se comprende. Primero tenemos que ver el estado de conciencia, ¿ya? Y el estado de conciencia normalmente no se pone el hotel, ¿ya? Ese es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer una evaluación rápida de pares craneales, ¿no? Por eso es que estamos haciendo un seminario, porque ni siquiera está en el sílabus, pero es sumamente importante. Tercero, hay que ver fuerza muscular, sensibilidad, reflejos, coordinación, ver otros signos neurológicos como los signos meningios, metrías y esas cosas, y finalmente la marcha, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente neurológico se tiene que hacer caminar, ya, salvo pues que el paciente esté inconsciente, ¿no? Pero generalmente si tu paciente se puede levantar, no podemos quedarnos con, digamos así, ya en su camita y nomás para que no se mueva, ¿ya? Van a ver en las prácticas que el paciente neurológico se le hace siempre parar, por más que necesite apoyo, ¿ya? Entonces, este por ejemplo es el libro de Jones, es un libro bien amplio de semiología neurológica, tiene como 800 páginas, ¿ya? Así de complejo puede ser la semiología, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido y como les digo, tienen que tratar de tener las ideas bien claras, ¿ya chicos? Si tienen cualquier pregunta en la clase, es momento de hacerlo, ¿ya? Para que no quede ahí la duda, porque como van a ver las diapositivas no tienen tanta teoría y todo lo vamos a ir conversando, ¿ya? Muy bien, entonces... La exploración neurológica, según esto es el libro de Jones, dice que tiene que abarcar desde la función mental, que son las funciones cerebrales superiores, tenemos que ver el lenguaje y obviamente dentro de eso también el estado de conciencia. Luego vemos los pares craneales, ustedes saben que son 12, existen maniobras para evaluar cada par craneal. Luego tenemos que ver la fuerza, el tono muscular, cómo está el trofismo de los músculos y esta evaluación tiene que ser tanto proximal como distal, ¿no? Luego vemos el tema sensitivo, la coordinación, los reflejos y demás, que lo vamos a ir deshaciendo, ¿no? Bueno, después de eso se supone que debemos que ser un poquito más minuciosos, tenemos que ver las pupilas, para eso hay que utilizar una linterna. Realmente no es correcto alumbrar al paciente con el celular, chicos, ya para eso existen las linternas. Tenemos que ver también las funciones faciales, motoras, los campos visuales. Lo ideal sería hacer fondo de ojo. ¿Para qué? Para ver papiledema. Pero a veces en la práctica no tenemos un oftalmoscopio, ¿ya? Pero sí deben de saber que lo ideal sería hacer un fondo de ojo. Tenemos que ver la fuerza de las extremidades y demás, ¿ya? Bueno, esto es solo como una lista porque lo vamos a ir deshaciendo. Muy bien. Entonces, chicos, lo primero que queda claro es que el examen físico es ordenado y es largo, ¿ya? Y debemos de tratar de manejar todo lo que hemos enumerado. El punto muy importante del cual partimos cuando tenemos un paciente neurológico es la anamnesis, ¿ya? La anamnesis puede ser de dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Directa e indirecta, y mixta cuando te hablan las dos personas, ¿ya? En el tema de los pacientes neurológicos, yo diría que casi en un 100% siempre hay que tener una anamnesis mixta. ¿Por qué motivo? ¿Qué tal tu paciente está desorientado, está confuso? ¿Qué dato te va a dar? O sea, nada fiable, ¿no es cierto? Y en neurología ya hemos dicho que la anamnesis es sumamente importante. ¿Qué tal que tu paciente, como el que hemos visto hoy día en la práctica, no habla, no responde nada? ¿Qué cosa te va a decir? Nada. Entonces no se puede simplemente quedarnos con satisfechos con decir, con lo que nos dijeron en emergencia o lo que leemos en la historia clínica, ¿ya? Entonces, lo primero es que el dato tiene que ser tomado directamente. No puede ser lo que el interno evaluó, lo que mi colega evaluó, lo que creo que dijeron en la emergencia. Eso no vale. Ahí ya totalmente error. ¿Ya, chicos? Entonces, generalmente anamnesis mixta. Y tenemos que ser muy incidentes y sobre todo hay que tomar la anamnesis al familiar que estuvo con el paciente o que vio. Nada
nada que a mí me contaron, el primo del tío le dijo y al final yo lo traje a emergencia, pero al final no sé nada. O sea, eso no sé, ¿ya? Muy bien, saben que hay enfermedades que son prevalentes de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, ¿no? Por ejemplo, a ver, de acuerdo a la edad, ¿qué pensaríamos? Infartos cerebrales son más en personas mayores, las hemorragias dependen, ¿no? Si tengo una hemorragia intracerebral en un paciente joven, yo pienso en malformaciones arteriovenosas. Si yo tengo una hemorragia cerebral en un paciente que es mayorcito, pienso en una hemorragia hipertensiva, ¿ya? O sea, ya la etiología varía de acuerdo a la edad. Si yo tengo, por ejemplo, demencia, obviamente son pacientes mayores. Si yo hablo de Parkinson, son pacientes mayores. Si yo hablo de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que es desmielinizante, son pacientes jóvenes. Si yo hablo de neuromielitis óptica, que son enfermedades autoinmunes, son pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces la edad, importante. Si hablo de migraña, mujer, joven, ¿no es cierto? Así lo hemos visto en las prácticas. Entre varones y mujeres, por ejemplo. Migrañas, propio de las mujeres. Enfermedades desmielinizantes, un poco más frecuente en mujeres, ¿ya? Vasculitis, que afecta al sistema nervioso central, generalmente en mujeres, ¿ya? Muy bien, en la anamnesis no se olviden que una de las principales cosas que preguntamos, aparte obviamente de la afiliación, ¿no? De dónde viene, qué trabaja, religión y esas cosas, tenemos que ser muy minuciosos en los antecedentes médicos, ¿sí? Generalmente yo les comento que preguntar, hacer una anamnesis, al final como que le vas cogiendo la práctica y por eso se llama el arte de la anamnesis, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo el paciente o el familiar te da el dato. Si uno va y simplemente le dices, ¿qué antecedentes patológicos tienes? El paciente intenta entender qué cosa le has dicho y te dice, no, nada, yo no tengo nada. Y con eso ya le pones no. Eso está mal, ¿ya chicos? Generalmente hay que incidir un poquito más. Recordemos que todas las personas no tienen nuestro mismo nivel de educación, de comprensión, etcétera, ¿no? Y a veces si tú le dices antecedente patológico, médico, ¿qué cosa era eso? No te entiende. Entonces, generalmente hay que decirles, ¿usted tiene alguna enfermedad? ¿Toma medicinas para algo? ¿Alguna vez ha estado hospitalizado? ¿Alguna vez ha quedado una noche en el hospital? Y recién te dicen, ah, no, sí, yo tomo pastillas para tal cosa, yo soy hipertenso, tomo para la presión, ¿no? Pero cuando a veces uno le dice, ¿tienes alguna patología? Te dicen que no, ¿ya? Entonces, siempre incidir un poquito, aunque parece redundante y hasta una pregunta media tonta, pero realmente en la práctica hay que incidir para que no se nos pase el antecedente, ¿ya? Lo siguiente, cuando preguntamos un antecedente médico, es importante saber hace cuántos años y qué medicación utiliza, ¿ya? Con el tema de la medicación, chicos, tampoco hay que ser tan sueltos y solo decir, ¿tiene presión alta? Y tome losartán. No, hay que preguntar, ¿cuántas veces al día toma losartán? ¿Hace cuántos años? ¿Lo toma regularmente o a veces se lo olvida? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿para qué nos serviría eso? Si yo tengo un paciente que estoy sospechando en un infarto cerebral, ustedes saben que los infartos cerebrales son más de personas mayores que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión, esas cosas. Entonces me dicen, sí, mi papá es hipertenso, toma losartán. ¿Hipertenso hace cuántos años? 20 años, toma losartán. Ahí eso te contesta la familia. Pero si indagamos un poquito más, generalmente le dices, ¿sí, cuántas veces al día toma losartán? Una vez al día. Eso ya está mal. El losartán tiene un tiempo de vida de 12 horas. Por lo tanto, si toma una vez al día, ya es un paciente maltratado. Maltratado, ¿ya? La otra pregunta es, ¿y toma siempre o a veces lo mismo? No, si mi papá toma, no toma. Paciente con tratamiento irregular. Y la siguiente pregunta es, si tiene 20 años de hipertenso su papá, ¿siempre tomó tratamiento? ¿O fue que al inicio no y después sí? Y generalmente te dicen, al inicio ni le importaba, no quería, ya hace recién como 5 años toma tratamiento, ¿ya? Entonces, en su antecedente patológico, cuando me presentan la historia, tienen que poner todo eso, ¿de acuerdo? Otro punto son los antecedentes quirúrgicos, ¿no? De qué le operaron y si quedó con alguna secuela. En neurología las secuelas sí son bien importantes. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un antecedente de haber tenido un ACV, ¿ya? Hace 10 años. Usted dice, mi papá tenía un ACV hace 10 años. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo quedó tu papá? ¿Tuvo alguna secuela? Porque qué tal yo estoy examinando ahorita y mi parecer que veo es la secuela y no es la patología actual. ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? Entonces, de alguna manera, el familiar te tiene que decir si esto es secuela o es algo nuevo. Por ejemplo, mi papá ha tenido un infarto y después de eso, hasta hace, que ya pasó este evento, ¿no? Digamos, hasta hace 2 o 3 días, no podía hablar bien. Eso le ha quedado, siempre arrastraba las palabras. Pero él, su manito derecha que estaba mal, se recuperó excelente, ¿ah? Sí, doctora, él comía, iba a la calle, manejaba su carro. Entonces yo comprendo con eso que ese paciente solo le quedó de secuela sangre,
eso hay que especificar. Por ejemplo, paciente con ACV hace en el 2020, no sé, pues 20, digamos, con secuela de disartria, y según dice la familia, leve, porque se entendía lo que hablaba, ¿ya? Nuevamente, ¿para qué nos sirve eso? Para que el momento que yo evalúe ahora, ¿qué tal yo le encuentro al paciente una disartria que no se entiende nada de lo que habla? Entonces, no, eso ya empeoró. ¿Y qué tal que me dijo que su mano derecha, que ya funcionaba bien, que se recuperó, yo le encuentro ahora totalmente inmóvil? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha habido un infarto sobre otro infarto. Por lo tanto, hay una diferencia entre la secuela y lo que hay actualmente. ¿Ya, chicos? Primer dato. Segundo dato. ¿Qué tal mi paciente ha sido operado por un accidente de tránsito, ha tenido una hemorragia, no sé, ha tenido un tumor cerebral, no lo sé, lo han operado? Nuevamente, ¿cómo ha quedado el paciente? Después de eso quedó postrado ya, así como estaba, ya no se mueve, no camina y demás, ¿no? Porque muchas veces viene a la emergencia y te traen un paciente postrado y tú crees que es agudo y te estás ahí poniendo a evaluar que esté hemiparético, hemipléjico, cuando realmente eso ya es una secuela y no es algo que estamos viendo en el momento, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene antecedente de cirugía, accidente de un tumor, accidente de una operación cerebral, de un infarto, hemorragia cerebral, tienen que poner como así su secuela, ¿ya? Muy bien. Los antecedentes familiares también son importantes. Por ejemplo, en el tema neurológico, ¿qué nos importa? A ver, digamos si hay antecedentes de epilepsia, ¿ya? Papá, mamá, hermanos con epilepsia, por ejemplo, haber una epilepsia genética, así que es importante. Si hay migraña, tiene su antecedente familiar. ¿El ACV tiene antecedente genético? ¿Saben ustedes? ¿Los infartos tienen antecedente genético? Sí. Realmente no, ¿no? Porque tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso y esas cosas, ¿ya? Entonces, antecedentes familiares relevantes. Otra pregunta, por ejemplo. ¿Existen patologías que vamos a ver? En neurología existen cosas muy raras, chicos, ¿ya? Cosas así bien raras, miopatías y demás. Existen tipos de miopatías que son genéticas y que generan la muerte muy precoz de los pacientes, ¿ya? Entonces, si tú preguntas, por ejemplo, paciente, que estamos haciendo un estudio de una miopatía, y te dice, yo tenía un hermano y se murió de joven, a los 20, 30 años, parecido como lo que yo tenía, parecido, así no podía caminar y demás. La anterior vez con quien con los chicos hemos visto una miopatía de Steiner, con las chicas creo que, ¿no? ¿Se acuerdan del señor peladito hasta acá? ¿No? Entonces, paciente que es sugerente de una distrofia muscular de Steiner, que es un problema genético, en el cual el paciente empieza a tener como una debilidad, ¿no? Y no podía, tenía una fase típica, ¿no? Así su cara chupada, ¿no? Su calvicie hasta atrás, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando nos toque hacer miopatías. Pero ¿qué te dijo ese señor? Mi hermano se murió joven y no dijo de qué, ¿no es cierto? Como que se murió nomás, mi hermano pues. Entonces, tienen ahí un tema genético, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de distrofias musculares, miopatías y demás, siempre hay que preguntar, ¿tuviste algún hermano? ¿Tiene algo parecido? ¿Alguien así como tu familia no puede caminar y demás? Y sobre todo de muertes prematuras, ¿ya? Y otro tema a ver es genético importante, autismo, TDAH, tiene un factor también genético, padres, primos y demás, ¿ya? Antecedentes socioeconómicos es importante. Yo creo que sí, ¿no? De todas maneras, el paciente no accede a la medicación, no tiene consultas, ¿no? Es importante. ¿Saber en qué trabaja nos importa en neurología? Sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué se les puede ocurrir? Ya túnel del carpo, digamos, ¿no? Si mi paciente es artesano, si mi paciente es todo el día en la computadora o hace algún trabajo manual, puede tener túnel del carpo. Y así hay muchas cosas, ¿no? Así que el trabajo importa. El estado basal, nunca se olviden, chicos, ¿ya? ¿Cómo es el estado basal de un paciente? El estado basal quiere decir si un paciente es dependiente, independiente o dependiente parcial, ¿ya? Entonces, siempre al ver un pacientito tenemos que especificar eso. Existe una escala para eso, se llama la escala de ranking, anoten eso. La escala de ranking, ¿ya? Van a buscar, tiene 4 puntos. Entonces, sobre todo esto nos sirve en los abuelitos. ¿Qué tal viene una abuelita? Como les comento, ¿no? Una abuelita con sospecha de ACV y aparece y demás, ¿no? Entonces yo digo, ¿esta abuelita la trombolizamos o no la trombolizamos? ¿Qué tal la abuelita postrada? Ya no, o sea, está mal, ¿no? Ya es una abuelita postrada. ¿Qué tal que yo estoy pensando que hay un nuevo ACV y mi paciente es una secuela? ¿Ya? Entonces tenemos que saber. Si no se acuerdan de la escala de ranking, que ese rato lo pueden buscar en su celular, simplemente ponen paciente independiente para todas las actividades, o paciente dependiente parcial, o paciente dependiente total, ¿ya? Cuando ponemos dependiente parcial, tenemos que especificar dependiente en qué cosas. Por ejemplo, mi paciente come solo, se cambia solo,
puede ir al baño, controla esfínteres o no. Entonces hay que especificar, ¿no? Paciente, dependiente parcial, por ejemplo, come solo, necesita ayuda para cambiarse, no controla esfínteres, usa pañales. Aunque parece algo hasta tonto, chicos, pero en el examen neurológico sí importa esos datos, ¿ya? También nos importa la dominancia. Tal vez nunca lo vieron esto antes en semiología. Nos importa saber si un paciente es diestro o un paciente es zurdo. Eso para el tema de la evaluación del lenguaje, ¿ya? Entonces, ustedes saben cuál es la dominancia de nuestro cerebro? ¿Qué dominancia tenemos? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿ya? La mayoría de las personas que somos diestros tenemos dominancia izquierda. ¿Qué quiere decir? Que nuestro área del lenguaje, ¿no?, está en el lado izquierdo. Por lo tanto, si yo me lesiono el lado izquierdo, voy a tener algún tipo de afasia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo me lesiono el lado derecho? Generalmente no hay tanta lesión, o sea, no tanto compromiso, me refiero del lenguaje, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los zurdos? Que son como el 15% de la población. Ellos tienen dominancia también la mayoría derecha, ¿ya? También la mayoría de los zurdos tienen dominancia derecha. Solo existe como entre un 10 a 15% que tienen dominancia del otro lado. No, de dominancia derecha, disculpe. O sea, casi todos tenemos dominancia izquierda y solo algunos de los zurdos tienen dominancia derecha. Entonces, si tú eres un zurdo de esos raros, ¿no?, de los poco frecuentes, que tienen dominancia derecha y te da un infarto en la ACM derecha, te va a dar afasia, ¿ya? Eso es importante saber, porque a veces cuando hacemos el examen de un paciente, vemos, ¿no? Digamos, un paciente tuvo un infarto en territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Y yo le examino y no tiene afasia, o sea, no tiene problema para hablar. ¿Qué sucedió? Si yo digo, aquí está mi área de Broca, mi área de Wernicke, ¿por qué el paciente habla? Entonces, si nos echamos a preguntar, el paciente era zurdo y de dominancia derecha, ¿ya? Y también puede pasar al revés, porque a veces lesiones en el lado derecho pueden dar afasia, ¿ya? Entonces, dominancia, nunca se olviden eso. Muy bien. Respecto a la anamnesis, chicos, ya saben que tiene que ser extremadamente detallada. Tenemos que preguntar siempre cómo empezó, cómo puede empezar un síntoma, súbito o insidioso. El curso puede ser progresivo o estacionario, o a veces intermitente, ¿no? Es como que hay momentos que mejora y que empeora, ¿no? Puede ser fluctuante, ¿no? Como acá ven, muchas veces puede ir mejorando y empeorando, hay un episodio agudo y luego mejora, hay remisiones y exacerbaciones. Por ejemplo, esto es típico en las enfermedades desmielinizantes, tipo esclerosis múltiple, tipo neuromielitis óptica. Cuando hay brotes, el paciente de un momento a otro le da su síntoma neurológico, se le atiende, se le trata y luego se le pasa todo, ¿ya? Eso llamamos brotes. También puede ser insidioso, como están diciendo, puede ser paroxismos o puede ser fluctuante, ¿ya? Todo eso hay que especificar. Y los principales síntomas también que nos dice un paciente con clínica neurológica. Dolor de cabeza, vamos a tener todo un seminario de dolor de cabeza, hay que ver los vértigos, también son síntomas muy típicos en neurología. ¿Cuál es la diferencia entre un vértigo y un mareo, chicos? A veces te dicen mareo, vértigo, y entre los estudios, ¿tienen idea? A ver, sin miedo, ¿cuál es la diferencia entre mareo y vértigo? No me equivoco, pero que vértigo es cuando tú sientes que se mueve alrededor tuyo y mareo es como que el ritmo. Más o menos. O sea, el vértigo es una sensación ilusoria de movimiento, ¿ya? Ilusoria quiere decir que yo siento que las cosas giran. Eso es un vértigo, donde generalmente sientes que las cosas giran, o puede haber otro tipo en el que tú eres el que gira, ¿ya? Pero el mareo es solo como un desbalance, ¿ya? Es como que hoy parece que me han jalado el teléfono. No, eso es un mareo, ¿ya? Pero el vértigo es la sensación ilusoria de movimiento. Puede haber, como síntoma neurológico, también la pérdida de la visión. Puede haber diplopia. ¿Qué cosa es diplopia? Visión doble, ¿ya? Cuando hablemos de diplopia, tenemos que darnos cuenta de una cosa. La diplopia puede ser horizontal o puede ser vertical. O sea, veo doble para un costado o veo doble para arriba, ¿ya? Entonces uno pone paciente con diplopia horizontal o vertical. Cuando vemos una diplopia, también tenemos que hacer otra pregunta. Señor, si usted se tapa el ojo, ¿se pasa la diplopia o no se pasa? Si el paciente te dice que sí, es una diplopia binocular. Si el paciente te dice, yo me tapo, veo doble, lo saco, veo doble. Diplopia monocular, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si yo veo una diplopia binocular, o sea, de esas que te tapas el ojo y se mejora, la etiología es neurológica. Si yo tengo una diplopia monocular, la etiología es oftalmológica. O sea, eso es crucial en el examen físico, chicos.
Cuando sean internos y tengan diplopia y no saben si llamar al neurólogo o al oftalmólogo, hacen ese simple ejercicio. ¿Ya? ¿Me comprendieron esa parte? ¿Dudas? Ya. Paciente con diplopia que se tapa un ojo y se corrige, etiología neurológica. Paciente con diplopia que se tapa el ojo y no se corrige, oftalmológica. ¿Está bien? No lo noten al revés, ¿no? Ya. Ya está. Otros síntomas es la hipoacusia, puede haber acúfenos, algunos le llaman también tinnitus, ¿no? Dificultad para hablar, dificultad para deglutir, la disfagia también es un síntoma neurológico, la debilidad, los adormecimientos, las famosas parestesias, ¿no? El paciente te dice, me arde, me quema y demás, eso se llama parestesias, ¿no? Temblor, ¿no? Puede haber temblor, problemas al caminar, problemas de control de esfínteres, problemas de memoria, que es, por ejemplo, lo que más nos consultan en demencia, y los síntomas de sueño también, chicos, es tema neurológico, ¿ya? Los insomnios, despertares rápidos, despertares a medianoche, somnolencia diurna, también son síntomas neurológicos. Muy bien, entonces, cuando hacemos un examen, una anamnesis antes de pasar al examen físico, nunca se olviden que tenemos que hacer un detalle cronológico, ¿ya? Muy cronológico. Pueden poner hasta fechas, ¿ah? No hay ningún problema. Cuanto más largo, mejor. Cuando yo estaba en la residencia, nuestro maestro, ahí uno de sus maestros antiguitos, nos hacía hacer anamnesis de 2 hojas. 2 hojas, Dios mío, ya no había ni qué preguntarle al paciente. O sea, ¿qué más le vas a preguntar? Y él decía, 2 hojas me llenan, ¿no? De anamnesis. Era un extremo, de verdad. Pero bueno, a veces hay datos muy importantes, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que nunca se les olvide. Paciente es una señora de 60 años que viene a emergencia porque se cayó, se tropezó, se cayó y bueno, llega, obviamente como se cayó, mi pie, me duele mi pie, llega al tópico de traumatología. Le toman una radiografía y le ven que tiene una fractura de tibia y peroné y la enyesa. Y bueno, el traumatólogo solo le importó el hueso, el yeso, así, ¿no? El traumatólogo, el hueso, el yeso y nada. Y van, ¿no? La mandan a su casa, señora, a su casa. La señora, ¿no? Que me he caído y nada. No le preguntaron nada más. La señora no tiene ningún antecedente, es una paciente funcional, nada más. Pero doctor, mi pierna, no sé. No, ya estás con su yeso, señora, 3 meses, control en 1 mes y a su casa. Pasa un par de días, la señora siente que empieza a tener, no sé qué me pasa en mi otra pierna, ya no puedo caminar. Sus hijos le dicen, no mamá, es que estás pues con un yeso en una pierna, debe ser por eso, no sé, pero mi otra pierna está media rara. Y pasa un día más y después de eso mi mano está media rara, ya no sé qué es lo que me está sucediendo en la mano. Y después ya la señora no puede agarrar las cosas, no puede agarrar el celular, agarra una taza y se le cae, y está con su yeso obviamente, ¿no? Y después dicen, no, pues ya algo está sucediendo y nota que no puede respirar, ¿ya? La señora se empieza a agitar, está como ahí con la sensación que no puede ya más y la llevan a emergencia. ¿Qué creen que puede pasar? A ver, ideas, chicos. Ideas. A ver, con esa historia. Eso es a grandes rasgos, ¿no? O sea, lo que cuentan a ver, ¿qué creen que puede pasar? La señora se cayó, la enyesaron, teóricamente se fue bien, después empieza a tener debilidades progresivas. ¿Qué? ¿Ya? Perdió la fuerza muscular. A ver, la primera pregunta es, ¿qué tendría que ver su pierna con su mano? A ver, es lo primero, ¿no es cierto? O sea, también yo me pude haber fracturado, pero mi mano está normal. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tuvo que ver mi otra pierna si me fracturé la derecha? ¿De acuerdo? Nada, no, pues obviamente eso ya es lo primero que llama la atención. ¿Ya? Entonces, lo que yo les acabo de contar, chicos, es un típico cuadro de síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Lo que pasa es que nadie preguntó. Entonces, ¿cómo fue la historia? ¿Ya? Entonces, al final, esa es una historia real, ¿eh? La señora ya la vimos cuando estaba entubada. Y ahí a alguien se le ocurrió llamar a la señora estaba entubada. ¿Por qué? Porque hizo insuficiencia respiratoria. Entonces, ya obviamente la paciente ya no nos cuenta nada. El que nos cuenta es el familiar. Entonces, la historia no empezó cuando la paciente se cayó. La historia empezó un día anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a contar el hijo? El hijo dice, para empezar, que hace una semana su mamá tuvo diarrea. Diarrea terrible, 3 días, estuvo mal, deposición de líquidos, no tomó antibióticos y se mejoró. Primer dato, antecedente de una infección respiratoria una semana antes. Siguiente dato, antes de la caída, un día antes, dice la señora, le había dicho a su hijo, no sé qué me está pasando, tengo adormecimiento en mi pierna, en mis pies. No sé, es así como un hormigueo y ese hormigueo ya me está subiendo, ya está en mi pierna, ahora está más arriba, ¿no? Entonces dice la hija, le dice, no sé, mamá, ¿qué será el frío? No lo sé, ¿no? Pero nada más, solo había hormigueo.
Para un par de horas después, porque eso lo sintió en la mañana, dice ya en la tarde, la señora dice, no sé, mi pierna ya está media rara, no sé, medio raro, ya como que no puedo subir la grada, y la hija ya, o sea, un poquito le llama la atención, ¿no? Y luego le dice, mamá, ya a ver, trate de caminar, y la señora ya estaba así como que, no sé, flaqueando, ¿no? Al caminar. Y después, ahí fue cuando se cayó. Baja las gradas y ¡pum!, se cae al piso, ¿ya? Y ahí se fracturó la pierna. Entonces, si nos ponemos a pensar, la señora no se fracturó la pierna porque tuvo una caída así, un accidente, nada, o sea, hubo un síntoma previo. Entonces, ¿cuál fue el primer error ahí? Que nadie le preguntó cómo se cayó. Por lo tanto, siempre cuando un paciente te dice cómo se cae, hay que preguntar el contexto. Si es una caída así media tonta, media absurda, tenemos que pensar que no haya habido algo más. Bueno, nadie le preguntó, simplemente fue una caída de los escalones, que ni siquiera dice fue creo 2 gradas, y fue porque no había fuerza en la pierna. Entonces la señora ya estaba teniendo clínica de Guillain-Barré. Segundo punto, la señora llega obviamente con el pie fracturado. Nadie le examinó fuerza muscular porque ya tenía debilidad en la otra pierna. Simplemente se centraron en la pierna fracturada. Y después, bueno, le dieron de alta. Como el Guillain-Barré es una polineuropatía en la cual empieza a haber debilidad y parestesias de forma ascendente. Entonces los síntomas ya empezaron en las manos. Y por eso al día siguiente empieza a haber parestesias. Y después empieza a haber debilidad. ¿Qué es lo que sigue en un Guillain-Barré? Insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y el paciente pues queda intubado y demás. La señora llega con 4 días de enfermedad. Eso ya es una negligencia porque ella llegó al segundo día cuando se fracturó el pie, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién fue el error? Del médico que lo recibió en emergencia. Por lo tanto, chicos, eso es de verdad, eso es historia real, que tienen que preguntar en qué contexto se cayó el paciente y si tuvo algún síntoma adicional, ¿ya? Si en ese momento la señora hubiera dicho, no sé, me estaba hormigueando mi mano, después ya no he tenido mucha fuerza, alguien hubiera parado las orejas, le hubiera examinado, le hubiera sacado reflejos y hubiera dicho, no, esto es una sospecha de Guillain-Barré, se queda en el hospital. Y la historia hubiera cambiado. Probablemente ya no hubiera tenido insuficiencia respiratoria, no hubiera llegado a un ventilador, ¿ya? Y cuando ya le examinamos, como la señora está entubada, obviamente está sedada, ya no se puede, ¿no? Entonces ya hay, también el examen físico ya es un poquito más limitado. Muy bien, chicos, entonces con esa historia no se olviden que es importante preguntar el contexto, preguntar todos los detalles, como por ejemplo lo que te dice, ¿no? Ya no puede agarrar el celular, ya no puede agarrar las cosas, se le cayó la taza, entonces parece tonto, pero esos detalles deben ponerse. Muy bien, terminando la anamnesis y ya haciendo un buen relato cronológico, tenemos que poner el examen físico. No se olviden, chicos, que en el relato cronológico no se pone pues que el paciente fue a tal clínica, le pusieron, le diagnosticaron tal cosa, o sea, eso no se coloca en un examen, en un relato, ¿no? Lo mucho que se puede poner tal vez es recibió atención médica, tomó tal medicamento, ¿no? Pero no ponemos diagnósticos, no se olviden de eso, ya sobre todo cuando ya viene de otro centro hospitalario. Muy bien, entonces empezamos con el examen físico. Lo primero que tienen que saber, chicos, en el examen neurológico es que no debemos poner LOTEF, ¿ya? Ahí está una X grande, ¿ya? Entonces, quien pone LOTEF en su examen físico ya está mal, ¿ya? Tenemos que ponerlo primero nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, el nivel de conciencia es la forma en que nosotros tenemos, nos conectamos con el entorno, ¿ya? Eso es el estado de conciencia. ¿De qué depende? Del sistema reticular ascendente, del SARA. Si tu SARA está alterado, tu nivel de conciencia también, ¿ya? ¿Cuáles son los estados de conciencia? Paciente alerta o vigilante, ¿ya? Somnolencia, obnubilado, estupor y en coma. Vamos a tener toda una clase de eso, ¿ya? Pero no se olviden. Primero, estado de conciencia. Paciente alerta, vigil, somnolienta, estupor, obnubilado o coma. Bueno, podemos ponerle actitud. ¿Las fasias son importantes en neurología? Claro, como en toda semiología. Por ejemplo, tenemos fases. La que hemos visto la otra vez era una fascia miopática. Paciente calvito hasta acá, todo atrofiado, con su carita jalada, fascia miopática. Eso lo vamos a ir viendo en las patologías. Otra fascia, por ejemplo, la fascia parkinsoniana. ¿Qué fascia tiene el paciente con Parkinson? Fascia hipomímica. O sea, no se mueve, te mira así todo, ¿no? Y no se mueve. Eso se llama fascia hipomímica, o algunos lo ponen, ¿no? Pero bueno, fascia hipomímica, ¿de acuerdo? Otra fascia, por ejemplo, los pacientes que tienen miastenia gravis. La miastenia gravis es una patología de la unión neuromuscular. Esos pacientes hacen tosis.
Entonces los pacientes vienen así con los ojos cerrados y levantando su cabeza porque no pueden levantar los ojitos, ¿ya? Así es, por ejemplo, de un paciente con miastenia gravis. Muy bien, lo siguiente que hacemos son funciones cerebrales superiores. Todo un tema enorme, lo vamos a ver. Las funciones cerebrales superiores generalmente se evalúan con escalas, ¿ya? En quienes nos ayudan mucho en los pacientes que tienen demencia, ¿ya? ¿Qué función cerebral superior tenemos? Lenguaje. Es lo que sí o sí se evalúa en todos los pacientes. Por lo tanto, en su descripción siempre hay que poner eso. ¿Qué evaluamos en el lenguaje? Comprensión, fluidez, repetición y nominación. Nunca se olviden eso. Comprensión, fluidez, repetición y nominación. Yo le digo, señor, levante tu mano, cierra tus ojos, levanta la mano izquierda, comprensión. Fluidez, solo al momento de escuchar ya notas, ¿no? Que su lenguaje es continuo y demás. Eso es fluidez. Repetición, le dice, señor, repita 3 palabras. Generalmente les decimos fresa, frambuesa, ferrocarril. Puede repetir. Repetición. Y nominación, le muestras tu reloj, ¿qué cosa es esto? Le muestras tu lapicero y ya está, ¿ya? Entonces, cuando evalúan el lenguaje, tienen que poner esas 4 cosas, sí o sí. Entonces, ustedes ponen lenguaje. Paciente comprende, fluidez alterada o hipofluido, no repite, no nomina. Así se pone, ¿ya? Y de acuerdo a eso, vamos a tener toda una clase de afasias. Existen afasias tipo de expresión, de comprensión y demás, de acuerdo a la alteración en el lenguaje. Lo otro que vemos en funciones cerebrales superiores es la memoria. Vamos a tener toda una clase de eso, ¿ya? Memoria. Las praxias. Las praxias son habilidades motoras adquiridas, ¿ya? Muy bien, las praxias, por ejemplo, a ver, aprender a montar, saber montar bicicleta es una praxia, ¿ya? Saber vestirme, cómo yo me coloco la ropa, en qué orden más, es una praxia. La otra vez hemos visto un paciente con demencia, hace unos días con las chicas, ¿no? Que dice que a veces se pone su blusa encima de su chompa y su media encima de su zapato, ¿ya? Entonces es una praxia. Muy bien. Nocia es la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, si yo les doy un plátano y una manzana, cierran los ojos y solo tienen el tacto, ¿pueden diferenciar qué fruta es? Sí se puede, ¿ya? Sí se puede. Muy bien, también vamos a hacer toda una clase de nocias, ¿no? Nervios craneales, se evalúan todos los nervios del 1 al 12, que es bastante largo, pero al menos los principales. ¿Cuáles son los principales nervios craneales que siempre deben estar evaluados? Tercero, cuarto, sexto, séptimo par. El décimo no se evalúa con tanta frecuencia. Y facial séptimo son los más importantes, ¿ya? Lo ideal es evaluar los 12, pero al menos en un examen neurológico rápido los que les he mencionado. Muy bien. El otro punto, ya hemos evaluado nivel de conciencia, funciones cerebrales superiores, la que nunca debe faltar es lenguaje. Memoria tal vez no lo hagamos siempre, pero lenguaje nunca debe faltar. Luego viene pares craneales y lo siguiente es fuerza muscular, ¿ya? Entonces, la fuerza muscular es importantísimo poder valorarlo en una escala, ¿de acuerdo? Si yo no tengo un mismo lenguaje para valorar la fuerza muscular, puedo cometer errores, sobre todo en ver si el paciente mejora o no mejora. Por ejemplo, si mi paciente viene con debilidad en el hemicuerpo derecho, digamos lo evalúas tú, a las horas lo evalúa usted. El paciente tiene debilidad, ¿cómo sabríamos si es leve, moderado, severo? ¿Cómo podríamos poner eso? ¿No? Tal vez lo que a ti te parece leve, a ella le parece moderado y a mí me parece severo. Entonces no hay una manera objetiva, ¿de acuerdo? Por eso la fuerza muscular se evalúa con escalas. ¿Cuál es la escala? La escala de Daniels. Esto sí se lo aprenden como su nombre, chicos. Esta diapositiva es sumamente importante, ¿de acuerdo? No se olviden, ahí está mi dedo señalando. Cuidado que entre en el examen. Ya está. La escala de Daniels es una escala en la cual evaluamos tanto la evaluación proximal como distal, ¿sí? Y utilizamos un muñequito para poder graficarlo en la historia clínica. Entonces, mi muñeco tiene un lado derecho y tiene un lado izquierdo. Tiene evaluación de miembros superiores, miembros inferiores, tiene evaluación proximal y evaluación distal, ¿sí? Cada área, la parte proximal, por ejemplo, este sería miembro superior izquierdo, proximal, miembro superior izquierdo, distal, miembro inferior izquierdo proximal y miembro inferior izquierdo distal. Como ven en este ejemplo, no es igual. O sea, en conclusión, mi paciente tiene debilidad en las extremidades izquierdas, pero pueden ver que abajo tiene 2, 3, 4 y 5. O sea, quiere decir que su debilidad, tanto en brazos y pies, no es la misma.
Por lo tanto, tenemos que usar la escala. Entonces, 0 es ausencia de movimiento. O sea, el paciente está así, no se mueve, con nada, ¿ya? Eso es 0. 1, contracción sostenible o palpable, pero sin movimiento activo. O sea, mi paciente hace esto. Nada más, ¿ya? 2, movimiento activo sin vencer la gravedad ni la resistencia. Mi paciente lateraliza. Entonces tú le dices, señor, mueva tu mano. No, doctora, así nomás, solo una, ¿ya? Eso es 2, ¿sí? 3, movimientos activos que vencen la gravedad, pero no vencen la resistencia. ¿Qué quiere decir? Levanta la mano, pero se cae. O sea, no vence. 3. 4, movimientos activos en toda su amplitud, vence la gravedad y una resistencia moderada. O sea, mi paciente levanta, le hago fuerza y ahí le va. Eso es 4, ¿ya? Y 5, fuerza normal, movimiento activo, vence la gravedad y la resistencia sostenida. O sea, 5 es que yo levanto, le hago fuerza y no se cae. ¿De acuerdo? Ya, entonces, recapitulando. 0, paciente no mueve nada. 1, paciente contrae. 2, paciente lateraliza, pero no puede levantar la extremidad. 3, paciente levanta, pero se cae. 4, paciente vence parcialmente la resistencia, pero no completamente. Y 5, vence la gravedad y la resistencia completa. ¿De acuerdo? Y esa evaluación tienen que hacerla miembro superior, miembro inferior, proximal y distal. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo una evaluación en miembros superiores, yo tengo que ver la fuerza proximal es esto y la fuerza distal es las manitos, ¿ya? ¿Cómo evalúo la fuerza de mi mano? Si yo hago esto, es como en general. Para ver fuerza distal, chicos, tienen que hacer como si fuera un ganchito, así, ¿ya? Hacen como un ganchito y le dicen al paciente que no venza, no rompas el circulito, y ustedes jalan, ¿ya? Es la manera de ver fuerza completa. Y la otra es de que le dicen, la mano está, digamos, sobre la cama, y le dicen levante, empuja, y le hace resistencia en la mano, ¿ya? Esa es la otra manera, ¿de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, fuerza distal en manos, hacemos como un círculo, decimos al paciente que haga contrafuerza, o si ponemos la mano acá encima, yo le digo levanta, empuja mi mano, empuja, mi paciente no puede. ¿Cuánto de fuerza sería eso? 4. Si mi paciente vence, 5/5. ¿Está bien? Ya. En el caso de miembros inferiores, obviamente los evaluamos a los pacientes echados, ¿no? Mi paciente está echado. Señor, levanta tu pierna. Levanta, ¿no? Y ahí vemos la fuerza. ¿Cómo evaluamos proximal? Se le pide que doble la rodilla y que haga para arriba, ¿ya? Eso es proximal, chicos. ¿Y cómo evaluamos distal? Tenemos el pie y le decimos que pise para abajo, ¿no? Ponemos mi mano para abajo y que pise con toda su fuerza. Si vence eso, recién la fuerza es 5/5. ¿Está bien? ¿Comprendido? Ya. La fuerza se escribe así como en una fracción. 5/5, 4/5, 3/5 y 2/5. ¿Está bien? Ya, entonces, por ejemplo, este paciente es un paciente que tiene hemiparesia, ¿de qué lado? Izquierdo, ¿ya? Si me dice que su mano está 5/5, o sea, acá, normal, pero acá está 4, o sea, probablemente cuando levanta y yo le hago fuerza, se cae. Entonces, yo entiendo que esta mano está como que no tan débil, ¿no? Si yo pongo que su pierna está 3, o sea, mi paciente vence, pero se cae, ¿no? Se cae. Y si pongo que está 2, no puede ni siquiera levantar el pie, solo puede hacer esto, ¿ya? Entonces, no es simétrica la debilidad cuando existe una hemiparesia. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Cuando hagamos las rotaciones o también para fines prácticos, ¿cómo describimos esto? Digamos, paciente con hemiparesia izquierda se pone a predominio. ¿Dónde está más la debilidad? Se dice crural. Crural. Anoten eso, ¿ah? Cuando está más en las piernas se dice crural. Cuando la debilidad está en los brazos se dice braquial, ¿ya? Y no solo me quedo con eso, sino que yo describo miembro superior izquierdo distal 5/5, proximal 4/5, miembro inferior izquierdo proximal 3/5, distal 2/5. Y recién con eso nos entendimos, ¿de acuerdo? Así debe ser la evaluación de la fuerza muscular. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque todo eso tiene que tener una aplicación práctica. Básicamente 2 cosas. Si mi paciente se empeora en un par de horas, como el ejemplo de la señora con Guillain-Barré, que tenía debilidad, si alguien en ese rato le hubiera examinado, tal vez se hubieran dado cuenta que su fuerza estaba 4/5, ¿no? Y lo hubiera escrito. Y si mi paciente
paciente regresa 2 días después y ya no puede ni caminar, tal vez su fuerza ya no era 4/5, su fuerza ya era 2/5. Entonces nos permite ver si un paciente está empeorando. Ahora, otro ejemplo. Yo tengo un paciente con infarto cerebral, digamos infarto hace 3 días, tiene una hemiparesia. Yo no lo conozco, lo han estado viendo, digamos, mis colegas, me tocó pasar visita. ¿Cómo yo sé qué grado de hemiparesia tiene? ¿Cómo sé si mi paciente mejora o no? Digamos, mi paciente me dicen que entró con hemiparesia 4/5. O sea, ¿qué quiere decir? Que levantaba, pero no vencía la resistencia. ¿Y qué tal yo paso visita un día y lo examinamos y ya no está así? La señora solo hace esto. ¿Qué creo que ha sucedido? ¿Qué creen que ha podido pasar, chicos? ¿Le ha dado otro infarto o su infarto ha sangrado? ¿Ya? Entonces yo digo, tomografía ahorita, urgente. ¿Por qué? Porque hay un empeoramiento. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que no debemos de quedarnos solo con decir hemiparesia. Hemiparesia es desde tener 1/5 hasta tener 4/5. La palabra es muy extensa, tenemos que ser más específicos. ¿Está bien? ¿Me han comprendido? ¿Dudas? ¿Algo que no entiendan? Seguro, tienen que aprender esto, ¿ah? Esto sí tienen que aprender, chicos. Ya está, muy bien. ¿Existen maniobras para poder evaluar, aparte de lo que les he dicho, la fuerza muscular? Claro que sí, ¿no? Tienen que ustedes también comprender que a veces los pacientes son menos simuladores, ¿no? Hay pacientes que se llaman, aunque ya no se dice conversivos, ahora se llaman trastornos neurológicos funcionales, así se dice, a los pacientes que son pacientes psiquiátricos y que antes se conocían como conversivos. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Nunca? Ya, entonces son pacientes que tienen síntomas, pero no tienen otra patología. O sea, por ejemplo, yo puedo venir, ay, no puedo, mi brazo, ¿no? Y dicen que no tienen fuerza, ¿no? Pero realmente el trasfondo hay un problema psiquiátrico, ¿ya? No realmente una debilidad. Entonces eso se llaman pacientes funcionales. Las emergencias están llenas de pacientes funcionales, chicos, y tenemos que saber diferenciar si realmente ese paciente pues es porque no puede realmente mover, hay algún problema en su cerebro, o es que tiene algún problema psiquiátrico. Y eso es muy, muy frecuente, ¿ya? Entonces, tenemos maniobras en las cuales podemos también evaluar la fuerza muscular, sobre todo para ver cuando tenemos una duda de que si hay una hemiparesia o una debilidad. Por ejemplo, tenemos acá, a ver, acá contesto primero esto. La maniobra de Barré. Ya, el juramento de Barré, no hay foto acá. El juramento de Barré es una maniobra para ver miembros superiores, ¿ya? Entonces, lo que yo le hago al paciente, señor, levante su mano, y así. Eso se llama juramento de Barré, no se olvide, ¿ya? Pero las palmas tienen que estar arriba, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene, digamos, yo le hago la fuerza y digo, ay, ¿esto está 4 o está 5? Tengo ahí mis dudas, ¿no? Mis dudas. Entonces, yo hago esto, y si mi paciente tiene realmente una hemiparesia, empieza a caer, así suele ser, ¿ya? No se puede sostener esto en el tiempo, ¿ya, chicos? Juramento de Barré. También existe una maniobra de Barré en miembros inferiores. Lo ponemos al paciente de cúbito ventral, hacemos que doble las extremidades 90 grados. ¿Y qué creen que va a suceder? Una de las piernas se va a ir para abajo, ¿ya? Eso es juramento de Barré para miembros inferiores. Tenemos la maniobra de Barré miembros inferiores, juramento de Barré miembros superiores, la maniobra de Minga-Sidney, miembros superiores e inferiores. ¿Cómo se hace miembros superiores? Simplemente hacemos que el paciente ponga la mano recta, ¿ya? Esto es maniobra de Minga-Sidney. Y en miembros inferiores, el paciente está en decúbito dorsal, puede levantar las piernas, si tiene debilidad, una de las piernitas se va a caer, o pueden flexionar en 90 grados. Y si hay debilidad, también una de las piernas va a caer, ¿ya? ¿Cuándo nos ayuda esto? Cuando a veces la debilidad no es muy evidente. Si mi paciente está pues con 2 de fuerza, en la vida pues hacemos esto, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿está débil o no está débil? O sea, tengo ahí mis dudas. Y sobre todo cuando estamos con pacientes que podrían ser conversivos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando yo tengo un paciente que tiene un trastorno neurológico funcional, o sea, un paciente conversivo, generalmente son pacientes pues, que vienen a la emergencia, después de que se han peleado con alguien, han tenido problemas en la casa, algo así, y vienen pues, no, medio cuerpo, no siento débil, ¿no? Entonces está en nuestras manos decir, ¿esto de verdad es algo neurológico o es un trastorno funcional, ¿ya? Entonces, hacer estas maniobras nos ayuda con ese tipo de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un paciente es funcional, existe algún gradito, digamos, de simulación y de aumentar el síntoma, ¿no? ¿Qué
digo, miren chicos, no tengo fuerza, no tengo fuerza. ¿Cómo comprueban eso? O sea, puede ser parte de que uno esté fingiendo un poquito, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros que tratar de verificar eso, ¿ya? Si yo tengo un paciente funcional, un paciente con un problema psiquiátrico, y yo, digamos, le hago una maniobra de Mingasini echado, el paciente te hace, se cae. Pero si yo le hago el barré invertido, se va a caer, se supone, el otro pie, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser al lado contrario, ¿no es cierto? Pero el paciente, a veces entre lo que está ahí, su estado, digamos, ansioso, se confunde y hace caer el pie contrario. Entonces tú ya ahí te diste cuenta, pues primero se le cayó la derecha y al voltearlo se le cae la izquierda. ¿Me comprende? ¿Ya? Entonces, otra vez, si mi paciente está así, tiene debilidad de miembro inferior derecho, se supone que yo al voltearlo y hacerle una maniobra de barré, también debe de caer el derecho. Pero en esos pacientes, ¿ves? Si se cayó el izquierdo. ¿Cómo es eso? Entonces te das cuenta, pues, ¿no? Entonces nosotros ponemos paciente que a maniobras de distracción, no hay congruencia con la debilidad, ¿ya? Entonces son maneras a veces de poder diferenciar eso en una emergencia, que seguro lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Ya chicos, cuando evaluamos fuerza muscular, al final hemos dicho que lo ideal es hacer nuestro muñequito, poner nuestros valores, pero eso tiene nomenclatura, ¿no? Y eso sí tienen que aprender. A ver, si un paciente tiene paresia o plejía de un miembro, ¿cómo se llama? Monoparesia o monoplejía, ¿ya? Si solo es mi mano, mi brazo y demás, monoparesia o monoplejía. Plejía es cuando está inmóvil, 0/5 de fuerza. Si mi paciente tiene debilidad o plejía de medio cuerpo, se llama hemiparesia o hemiplejía, ¿de acuerdo? Si es de ambos miembros inferiores, paraparesias, paraplejías, o sea, de acá para abajo, ¿ya? Ambos miembros superiores se llama diparesia o diplejía braquial. Si mi paciente tiene debilidad o paralizadas las 4 extremidades, se llama cuadriparesia o cuadriplejía, ¿ya? Ejemplos. Si yo tengo un paciente que ha tenido un accidente y, digamos, se ha lesionado todo el plexo braquial, digamos, se ha caído con el brazo extendido, todo su plexo braquial se ha lesionado, su mano va a estar caída. Eso es una monoparesia o monoplejía. Si mi paciente, o sea, generalmente para que sea eso es lesión de raíces, lesión de plexos y demás. Si mi paciente tiene hemiparesia o hemiplejía, ¿dónde está la lesión? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mi paciente viene con hemiparesia derecha, ¿dónde está la lesión? Encéfalo. Si la hemiparesia es derecha, ¿dónde está la lesión? Izquierda, ¿ya? Entonces nunca se olvide, hemiparesias nos denotan lesiones de encéfalo, ¿ya? Y son contralaterales. Si mi paciente tiene paraparesia o paraplejía, medio cuerpo, paralizado, no mueve, ¿dónde está la lesión? Médula espinal, ¿ya? Médula espinal. Si mi paciente tiene diparesia o diplejía braquial, los dos extremiembros superiores, generalmente es medular cervical, ¿ya? Si mi paciente tiene cuadriparesia o cuadriplejía, eso es más complejo, ¿ya? Puede haber una lesión cervical, o sea, bien alta, o también puede haber una polineuropatía, como paciente con Guillain-Barré, ¿ya? Entonces son los dos ejemplos, ¿ya chicos? Entonces ya no se dice debilidad, débil, le falta fuerza, no se dice monoparesia, monoplejía, hemiparesia, diparesia y demás. ¿Está bien? Ya. Lo otro que tenemos que valorar es el trofismo muscular. ¿Qué quiere decir el trofismo? ¿Cómo está, pues, el volumen de la masa muscular? ¿Sí? Recuerden que puede haber dos cosas. Puede haber hipertrofias, hipotrofias, atrofias musculares. Generalmente las que más nos importan son las atrofias y las hipotrofias. ¿Bajo qué criterio está esto? El músculo recibe orden ¿de quién? Para contraerse. Del nervio, ¿no es cierto? Del nervio, ¿no? Mi nervio va, por ejemplo, ¿no? A mi músculo, digamos, primer interóseo lo inerva el cubital. Entonces mi nervio cubital llega y hace que se contraiga mi primer interóseo dorsal. Si el nervio no da la orden, ¿qué pasa con el músculo? Todo lo que no se usa, ¿qué pasa? Se atrofia. Por eso ya estudian. Mentira, chicos. Y entonces tienen que todo, si no se usa un músculo, se atrofia o se hipotrofia, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo estas imágenes, miren estas manos, miren estos interóseos, no es que el señor esté flaquito, ¿ah? Mira, mi mano puede ser delgada, pero yo tengo
músculos interóseos. Esto es diferente, es como si estaría hundido, ¿no? Es como si estaría hundido. Esto se llama hipotrofia o atrofia muscular, ¿ya? Generalmente se ve mucho en las manos, también las podemos ver en las piernas. ¿En quiénes vemos estos signos, chicos? En lesiones de nervios periféricos y en polineuropatías, en lesiones de segunda motoneurona, por eso, ¿ya? La otra vez hemos visto en la consulta al señor de lesión del cubital, ¿se acuerdan? Un paciente que se había lesionado el cubital en el codo y que todo esto estaba atrofiado, era como que no había músculo, ¿ya? Entonces, hipotrofia y atrofia nos sugiere lesión de segunda motoneurona. ¿Existen algunas patologías que dan hipertrofia? La verdad son muy pocas, ¿ya? Existe una que es la pseudohipertrofia, porque en sí no es muscular. Ven acá, es como una persona flaquita con unas superpantorrillas, ¿no es cierto? Esto es una distrofia muscular, es la distrofia muscular de Duchenne, ¿ya? Raro, como les digo, en trofismo lo que más nos sirve es ver la hipotrofia. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo, digamos, tengo un accidente, ¿ya? Tengo un accidente, me fracturo, no sé, pues tengo una fractura en el pie y demás. La idea siempre de examinar al paciente, y eso ya les han dicho, se supone sin ropa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que me evalúan las piernas y ven que yo tengo una pantorrilla así, chiquitita, flaquita, y la otra normal. ¿Qué habría? Una atrofia, ¿no? De gemelos. Entonces yo tendría que pensar que algún nervio que inerva mis gemelos se ha lesionado. Por eso es que mi músculo se ha atrofiado. ¿Ya, chicos? Ya está. Muy bien. Seguimos. Tono muscular. Esto diferente al trofismo. El trofismo tiene que ver con el volumen. El tono es la resistencia activa a la movilización pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Si lo entienden. Cuando nosotros flexionamos una extremidad, la extremidad no se va como una gelatina, ¿no es cierto? Siempre existe una cierta resistencia a un movimiento, ¿ya? Entonces todos van a agarrar hacia su compañero y a ver, flexionenle el brazo, o sea, existe siempre alguna, o sea, hay algo, ¿no? No es como si fuera una muñeca de trapo. Eso se llama trofismo, ¿ya? O diría tono muscular, ¿ya, chicos? Entonces eso es el tono, ¿ya? Es importante, escuchen, chicos, es importante que todos conozcan cómo es un tono muscular. Porque si está disminuido se llama hipotonía, si está aumentado se llama hipertonía, ¿ya? ¿En quiénes? Escuchen, chicos, escuchen. ¿Quiénes? Señoritas. La hipotonía es disminución del tono muscular y generalmente se da en patologías de nervios periféricos, ¿ya? La hipertonía es el aumento del tono muscular. Puede haber dos tipos de hipertonías, espasticidad o rigidez, y es diferente. La espasticidad es secundaria a lesiones del sistema piramidal. El sistema piramidal, ¿se acuerdan del sistema piramidal? Sí. ¿No? Va desde la corteza cerebral, la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, decusa, ¿no? Por el tronco, 90% se decusa en el bulbo y el 10%. ¿Ya? Igual vamos a repasar eso cuando vemos la parte motora. Entonces, espasticidad es aumento del tono muscular, pero secundario a lesiones del sistema piramidal. El signo es el signo de la navaja, así se llama. Rigidez es cuando hay lesiones extrapiramidales. A la cabeza, enfermedad de Parkinson. Cuando ustedes vean un paciente con secuela de un infarto cerebral, que ya lo hemos visto en prácticas también, el paciente tiene una debilidad, y les hice el otro día, ¿no? Flexionenle a ver la pierna o la mano. Está duro, así, chicos, duro, ¿no? Va. Eso es espasticidad, ¿ya? Y eso queda como una secuela después de una lesión de vía piramidal. En cambio, cuando decimos hipotónico, es como si mi mano pues, no tendría fuerza y está así todo suelto, ¿ya? Eso se llama hipotónico, ¿ya? Y rigidez solo se usa en lesiones de extrapiramidales, como enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, si yo les diría, mi paciente tiene secuela de ACV, ¿puede tener rigidez en extremidades derechas? No, solo puede tener espasticidad, ¿ya? Entonces hay que saber usar los términos, chicos. Yo sé que son un montón de términos, pero he tratado de ser lo más resumido, ¿ya? Muy bien. La siguiente parte nos habla de reflejos osteotendinosos, ¿ya? Los reflejos son una respuesta motora automática involuntaria, ¿no? Relativamente simple y rápida ante determinados estímulos que se elabora y se coordina en la médula espinal. O sea, el reflejo no tiene nada que ver con el cerebro. Por eso es el arco reflejo con la médula espinal, como están viendo en la imagen, ¿no? Cada reflejo tiene asociado un arco reflejo, que es el que ven acá. Un circuito formado por un receptor, acá
Acá tenemos cuál es el receptor, el uso muscular. Tenemos un nervio aferente, ¿no? Un soma neuronal sensitivo que ingresa por la parte posterior de la médula espinal y luego tenemos una zona de integración en la médula espinal y tenemos un nervio periférico eferente, el cual va a un efector, que es el músculo, ¿ya? Eso se llama el arco reflejo. ¿Cuáles son sus componentes? Receptor, uso muscular, órgano sensitivo, vía aferente, centro de integración en la médula, vía eferente, un efector y nada más, ¿ya? Entonces, ¿tiene algo que ver el sistema nervioso central? No. ¿O diré el encéfalo? No. Netamente médula espinal. Los reflejos se ponen de acuerdo también de acuerdo a si están incrementados, abolidos, presentes o no. Y se marca con cruces. Si mi reflejo está abolido, es 0. Si mi reflejo está disminuido, es una cruz, hiporreflexia. Si mi reflejo está normal, son 2 cruces. Y si mi reflejo está exaltado, son 3 cruces. Eso se hace también en una fracción, así como en la fuerza muscular. Por ejemplo, si tengo hiporreflexia rotuliana izquierda, ¿cómo lo dibujo? Una cruz, / 2 cruces. Si tengo hiperreflexia, 3 cruces, / 2 cruces. ¿Ya? Esa es la correlación. Tenemos que escribirlo también, existe también un muñequito, así como el de la fuerza muscular, donde ponemos los reflejos, ¿ya? Y hay una maniobra para poder sacar los reflejos, digamos, de una forma un poquito más fácil. Lo que pasa es que para examinar reflejos osteotendinosos, el paciente tiene que estar totalmente relajado, no debe hacer fuerza. Si yo estoy con mi mano flexionando a ver, sácame un reflejo, no se puede. Por eso es que han visto que, digamos, para reflejos del brazo, hacemos que el paciente apoye el brazo y sale el reflejo. Cuando sacamos los reflejos rotulianos, el paciente tiene que estar con las rodillas colgadas, ¿no? Y no debe de hacer fuerza. Si yo hago así mi pie duro, no sale nada, ¿ya? Entonces, siempre en reposo. Pero hay pacientes que vienen así re ansiosos, no se puede pues sacar el reflejo. Entonces, existe una maniobra para poder sacar el reflejo, que se llama la maniobra de Hedranz. Así. Le dicen, señor, jala tu mano. Así, flexiona y jala. Y le dices, jala, 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 jala. Y como se está concentrando en eso, tú le vas sacando los reflejos rotulianos, ¿ya? Maniobra de Hedranz. Muy bien. Y existen muchos reflejos, chicos, ¿ya? La importancia del reflejo es que el reflejo evalúa ciertos nervios, ciertas raíces, ¿no? Y hay que saber tomarlos. Por ejemplo, tenemos primero un reflejo nasopalpebral o glabelar, ¿no? Se percute en el entrecejo, que es la glabela, ¿no? Siempre se percute sobre el dedo, chicos, ¿ya? No se percute directamente. Obviamente a nosotros nos termina doliendo el dedo, pero hay que tener cuidado, ¿ya? En este caso, ¿qué se produce? Si yo percuto, hay una contracción del orbicular y de los párpados. ¿Qué vía evalúa? La vía trigémino-facial. ¿Qué quiere decir? Que la parte aferente es el nervio trigémino, porque el nervio trigémino tiene función sensitiva y la parte eferente es el nervio facial. Por eso es que cuando hago eso, hago reflexión, ¿ya? Entonces, vía trigémino-facial. Puede estar aumentado y a veces en cierto tipo de lesiones, etc. Ya. El reflejo supraciliar es otro reflejo donde se percute la mitad supraciliar, acá, ¿ya? Acá, la contracción de ambos orbiculares de los párpados. O sea, yo me percuto acá y cierro los dos ojitos, ¿ya? Reflejo maceteriano. El paciente, como ven en la imagen, está con la boca entreabierta, ponemos el dedo, abrimos la boca, sin hacer fuerza, obviamente. Ningún reflejo sale si haces fuerza. Y damos con el martillo, ¿ya? Boca entreabierta, percutir sobre el dedo índice, como están viendo, del examinador y debajo del mentón. Contracción de los maceteros y los temporales y ascenso de la mandíbula. O sea, yo hago esto y el paciente inmediatamente se cierra. Pero eso es involuntario, ¿ves, chicos? ¿Qué vía es? La vía trigeminal, ¿ya? El reflejo bicipital es uno de los reflejos más utilizados. En este caso tenemos que tener la mano siempre apoyada, generalmente sobre la propia pierna, y debemos localizar el tendón del bíceps, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá, localizamos el tendón del bíceps, mantenemos el dedo sobre el tendón y percutimos, ¿ya? No se percute donde sea, chicos, no sale el reflejo. Entonces, tienen que sujetar y percutir, ¿ya? La flexión se produce, ya saben, la flexión sostenida del antebrazo y la contracción del bíceps y del músculo braquial, ¿ya? ¿De qué raíz depende? C5, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para
ver a nivel, digamos, de que raíz nerviosa puede haber una radiculopatía si es que estaría abolido el reflejo, ¿ya? Muy bien, reflejo tricipital. El brazo horizontalmente, el paciente tiene que estar con el brazo colgado, generalmente lo hacemos así, hay varias maneras. La forma en que a mí más me sale, ¿me permite su bracito? Es hacerlo acá, chicos, ¿ya? No sé si todos están viendo, pero el paciente tiene que colgar el brazo. Si él levanta, no sale, tiene que colgar. Localizamos acá el tendón del tríceps, aquí, y sobre el dedo. Siempre tiene que ser sobre su dedo, porque si no, no se localiza el tendón, chicos, y debe estar el brazo totalmente colgado. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente? Hace esto, ¿ya? Ese es el tendón, el tríceps. ¿Cuál es la raíz? C7, C8, sobre todo C7, ¿ya? El reflejo estilo radial es un reflejo en el cual percutimos aquí, en esta parte, el tendón del estilo radial. Entonces acá tengo mi pulgar, aquí está mi estilo radial, cojo ahí y percuto. Normalmente, chicos, este reflejo no le sale a nadie. O sea, cuando de verdad lo hacemos, no aparece nunca el reflejo. Pero básicamente, ¿para qué sirve a fines prácticos? Si yo te hago ese reflejo y te lo encuentro, eso es hiperreflexia. ¿Me comprenden? Porque generalmente nunca lo encontramos. Hasta en una persona joven tú le haces acá, no hay. Pero si ves el reflejo, hiperreflexia, sin duda, ¿ya? Y el reflejo cúbito pronador también es un reflejo no tan utilizado. Vamos a ver los más frecuentes, ¿ya? Tenemos otro reflejo que es el reflejo medio pubiano. También pocamente utilizado, el paciente puede estar recostado o inclinado. Y lo que tenemos que hacer es que tenga los músculos abdominales relajados y hacemos una contracción en los músculos abdominales en la parte inferior, como están viendo en la imagen, y lo que vemos es un descenso del ombligo. La verdad, reflejos no tan prácticos, así honestamente, ¿ya? Con que sepan muy bien el reflejo maceteriano, bicipital, tricipital, rotuliano y aquileo, ya estamos con eso, digamos, aceptable, ¿ya? El reflejo rotuliano patelar sí es sumamente importante, depende de la raíz L3, L4, ¿ya? El paciente está sentado, tiene que tener la pierna colgada, no puede estar apoyado en la gradilla. Localizamos el tendón de la rótula, ¿no? Me dan ahí con el martillito, ¿ya? El tendón del cuádriceps, disculpen. ¿Qué más les iba a comentar? ¿Para qué nos sirve esto? Como estamos diciendo que los reflejos son altos reflejos, ¿no? Y dependen de la médula espinal. Cuando yo digo que mi reflejo rotuliano depende del L3, L4, quiere decir que si no encuentro ese reflejo, el problema está a nivel L3 y L4. Para eso sirve. Cuando tenemos hernias que afectan raíces L3, L4, no hay reflejo, ¿ya? El reflejo aquiliano es un reflejo en el cual se percute el tendón de Aquiles. Puede ser con el paciente así, que es a veces más difícil, o a veces simplemente lo echamos de lateral y percutimos en el tendón. ¿De qué raíz depende? L5S, ¿ya? Muy bien, ya. Muy bien, tenemos el reflejo córneo-palpebral. Es un reflejo en el cual rozamos con un algodón la córnea. Nunca se roza directamente, chicos, siempre suave con un algodón. Y es un reflejo para ver la vía trigémino-facial, ¿ya? El reflejo palatino o velo palatino, abrimos la boca, usamos el baja lengua y rozamos, pues, el velo del paladar. Lo normal es que debe haber como un reflejo nauseoso, ¿no? Y debe haber una elevación del velo y esto es la vía glosofaringea, ¿ya? ¿A qué nivel de qué está del tronco? Glosofaringio, bulbo, ¿ya? Bulbo, chicos. Muy bien. El reflejo faríngeo, también nuevamente lo que vemos es el reflejo nauseoso, ¿ya? Faríngeo nauseoso, los reflejos cutáneos abdominales, tenemos al paciente el decúbito dorsal, desplazamos la punta generalmente del martillo de afuera hacia adentro y hay una contracción de los rectos, ¿ya? También sirve esto, el superior para evaluar T7, T9 y el inferior T11, T12. Muy bien, el reflejo cremasteriano, la verdad, creo que nunca lo realizamos, ¿no? Es un reflejo en el cual se estimula el cremaster y se ve que hay ascenso, ¿no? De los testículos. El reflejo plantar, chicos, ¿ya? O también llamado cutáneo plantar. Este es un reflejo totalmente normal, en el cual cuando nosotros, es diferente al Babinski, ¿eh? No se confundan. El reflejo cutáneo plantar es cuando yo intento hacer un Babinski, pero el paciente flexiona normal, o sea, lo que nos pasaría a todos, ¿no? Si yo les agarro la planta del pie y les hago esto, ¿qué hacemos todo? Flexionamos. Para que sea Babinski, tiene que abrirse como una estrella. Eso es Babinski.
pero cuando yo hago esto y normal flexiono, decimos reflejo cutáneo plantar conservado o presente, ¿ya? El reflejo anal es, en este caso, se hace el roce a nivel del esfínter y debe haber una contracción del esfínter. Solo lo utilizamos cuando hay lesiones medulares, chicos, ¿ya? Cuando hay lesiones medulares puede haber alteración y se puede evaluar este reflejo. Generalmente no lo usamos. Muy bien. Entonces, esos son los reflejos normales. Tenemos reflejos patológicos, ¿ya? Los más importantes, Babinski y Hoffman, que sí o sí los tienen que saber, que traducen reflejo de primera motoneurona y los reflejos primitivos. El reflejo de Babinski, ya hemos dicho que lo normal es tener un reflejo cutáneo plantar. Yo estimulo el borde lateral y contraigo mi piecito, ¿no? Pero el patológico es que yo hago una estimulación. Yo estimulo el borde y me voy hasta el primer dedo y se abre como una estrella. Eso es reflejo de Babinski. El reflejo de Hoffman es parecido a un Babinski, o sea, tiene el mismo significado, lesión de primera motoneurona. Lo que hagamos es conseguir, agarramos el tercer dedo, lo colgamos y hacemos esto, chicos, en el dedito, ¿ya? Así. ¿De acuerdo? Están viendo todos, ¿no? Al hacer esto, lo normal, como ven, mi mano no se mueve, pero en un reflejo de Hoffman alterado, el paciente hace esto, de forma involuntaria, ¿ya? No se puede, pues, porque no tiene patológico, pero esto es un Hoffman, ¿ya? ¿Qué significa? Lesión de vía piramidal, de primera motoneurona. Muy bien. De ahí tenemos el reflejo de prensión, succión y palmomentonea. Estos son reflejos que, como su nombre dice, son primitivos. No los debería tener un adulto, solo los tiene un bebé, un recién nacido. Entonces, cuando están presentes, son signos de frontalización, ¿ya? No se olviden de eso, chicos. Prensión es como los bebitos, ¿no? Si tú a un bebito le estimulas la palma de la mano, se agarra el toque. Entonces, eso, imagínense, extrapola a un adulto. Le estimulas la palma y se presa. Reflejo de prensión. Reflejo de succión, en el cual estimulamos al costado del orbicular de los labios y el paciente empezaría a chupar, ¿no? Así como un bebito, pues a ver si un bebito le estimulas, al toque empieza como a chupar. Eso es reflejo de succión. Y el reflejo palmomentonea es un reflejo en el cual estimulamos la palma de la mano, así como ven con la parte de atrás del martillo, y el paciente flexiona, ¿ya? Acá, palmomentonea. Todos estos traducen lesiones frontales. Cuando están presentes, decimos el paciente está frontalizado, ¿ya? Muy bien. Ya. Y esto, chicos, es una cosa sumamente importante también. Esto también tienen que aprenderlo, pero de memoria, como su nombre, ¿ah? Cuando tenemos lesiones en neurología, lo primero que tenemos que hacer al examinar a un paciente es decir, tengo una lesión de neurona motora superior o de neurona motora inferior, ¿ya? ¿Cuáles son neurona motora superior? Se supone que saben anatomía. Están en encéfalo, tronco cerebral y médula espinal, ¿ya? Eso es neurona motora superior. Y neurona motora inferior, raíces, plexos, nervios periféricos, ¿ya? Entonces, lo primero, cuando yo veo a un paciente neurológico, es saber, ¿está en primera neurona o está en segunda motoneurona? Eso es lo primero, ¿ya? Si un paciente tiene lesión de neurona motora superior, o sea, cerebro, tronco o médula espinal, vamos a encontrar espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Que hay aumento del tono muscular por lesión piramidal. Vamos a tener hiperreflexia, reflejos aumentados. Vamos a tener Babinski, Hoffman o clonus. ¿Qué cosa es el clonus? El clonus es un reflejo, chicos, en el cual acá está el pie del paciente. Imagínense, está el chavo, ¿ya? Yo le hago así y lo normal es que no se mueva, pero un paciente con clonus te hace esto. Eso es un clonus, ¿ya? Eso es un signo también piramidal, ¿ya? Entonces, Babinski, Hoffman o clonus, lesión de primera motoneurona. No debe de haber atrofia. Afecta a grandes grupos musculares, ¿no? Por ejemplo, en una lesión de primera motoneurona, digamos un ACV, grandes grupos musculares. No debe haber fasciculaciones, ¿ya? En cambio, en neurona motora inferior es todo lo contrario. Hay hipotonía o flacidez. Existe hiporreflexia o arreflexia. Los reflejos Babinski, Hoffman y clonus están ausentes. No hay atrofia, en este caso sí hay atrofia de músculos afectados. Así como les he dicho, ¿no? Digamos, se lesiona el nervio cubital, que tenemos atrofia, porque es una lesión del nervio periférico, que sería segunda motoneurona. En este caso puede afectar músculos aislados. Por ejemplo, si yo tengo, otra vez, ¿no? Me he lesionado mi plexo braquial
y todo mi brazo ya no funciona porque está lesionado mi plexo braquial, ¿qué es lo que va a suceder? Se atrofia, se va a atrofiar, ¿no? Entonces tenemos de músculos aislados según el nervio que se afecta. Si se afecta mi nervio cubital, se va a atrofiar todos los músculos que dependen y reciben órdenes del nervio cubital, lo cual no sucede cuando hay una lesión en el céfalo, porque son lesiones grandes, ¿ya? Y las fasciculaciones también están presentes en neurona motora inferior. ¿Qué cosas son las fasciculaciones? Son movimientos como involuntarios que se producen debajo de la piel. Es como si tú debajo de tu piel y en tu músculo tendrías hormiguitas que están caminando y se mueven solitas. Esas son fasciculaciones, ¿ya? Eso básicamente lo vamos a ver en las prácticas. Ya, chicos, entonces, cuando uno examina a un paciente, se supone no sé qué es lo que tiene, pero yo al examinar tengo que encuadrar los síntomas en este cuadro. Y ustedes tienen que decir, ¿tiene signos o tiene signos de neurona motora superior, neurona motora inferior? Por ahí tenemos que empezar, ¿ya? No se olviden, esto es sumamente importante. Vamos a dar ejemplos para que nunca se olviden, ¿ya? Todavía tenemos media hora. Si tenemos un paciente con ACV, nunca se olviden, chicos, eso. El paciente con ACV tiene espasticidad, ¿no? Está duro todo ese lado que está en mi pared. Tiene hiperreflexia. Tiene Babinski del mismo lado que está la lesión. Si mi biparesia es derecha, mi Babinski es derecho y el Hoffman es derecho. No tiene atrofia, ¿no? Simplemente está espástico. Afecta a grandes grupos musculares, claro, todo bien mejora. No tiene fasciculaciones, ¿ya? Un típico ejemplo, ACV. Pacientes con lesiones de neurona motora inferior. A ver, ¿ustedes han visto el Guillain-Barré alguna vez? Por ejemplo, los pacientes que tienen Guillain-Barré son pacientes que tienen una parálisis progresiva y debilidad generalizada. Ya acuérdense de eso, chicos. Eso es un típico ejemplo de lesión de neurona motora inferior. Hipotonía o flacidez, ¿no? Hiporreflexia o arreflexia es un criterio de Guillain-Barré, no tener reflejos. No va a haber lesiones de primera neurona. Puede haber atrofia, sobre todo cuando ya es crónico. Afecta músculos aislados cuando hay lesión de un nervio específico y puede haber fasciculaciones, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que deben saber, ¿ya, chicos? Lo siguiente que tenemos que evaluar, ya hemos evaluado tono, fuerza, trofismo, reflejos y demás, tenemos que ver sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad se puede evaluar de dos maneras. Tenemos sensibilidad profunda y sensibilidad superficial. Existen vías para cada una de estas sensibilidades que las vamos a revisar cuando hagamos solo sensibilidad. La evaluación de sensibilidad superficial incluye evaluación térmica, táctil y dolorosa. Para evaluación térmica, dice que lo ideal sería tener hielo y algo caliente. La verdad, a fines prácticos, en ese rato no tenemos eso. Entonces, lo que hacemos es agarrar el martillo que está frío y vemos si siente, ¿no? Teóricamente, si siente frío, también siente calor porque es la misma vía. Así que lo que hacemos ese rato a veces es con el martillo frío. Táctil, con una torunda de algodón. O sea, agarro yo mi sopito y comienzo, ¿no? O a veces simplemente con el dedo. Y la dolorosa, cogemos la aguja. Siempre la aguja que utilizamos no es para sacarle sangre al paciente, chicos, ¿sabes? Lo ideal es una aguja Roma que tiene la parte posterior del martillo, y si usan una aguja de las que utilizamos, no debemos de hincar tanto que genere sangre, ¿ya? Entonces, esto es sensibilidad superficial. La otra sensibilidad es la sensibilidad profunda o propioceptiva. Esta sensibilidad nos puede evaluar posición, vibración, presión y peso, ¿ya? Cuando evaluamos posición, se llama batiestesia. Cuando evaluamos posición, por ejemplo, en esto que tiene acá, ¿no? Si tú cierras tus ojitos y yo te muevo el dedo para abajo o para arriba, nosotros tenemos esa capacidad de sentir si tu dedo está para abajo o para arriba, y eso se llama batiestesia, evalúa posición. Palestesia evalúa vibración, para eso usamos el diapasón, ¿ya? El diapasón, ¿no? Se estimula, se pone sobre una superficie ósea y sentimos la vibración. Todo esto se evalúa con los ojos cerrados, ¿no? Por si acaso. Para ver presión, se dice que es varestesia. Entonces yo agarro al paciente y simplemente le presiono, ¿no? Presiono y le digo, ¿sientes lo que te estoy presionando o no? ¿No? Y también comparamos, ¿no? Los dos lados tratamos de hacer la misma presión, y así evaluamos varestesia. Varognosia es evaluación de peso. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo poner, le dices, cierra la mano, te pongo acá una moneda y al otro una botella de agua, y le dices, ¿cuál pesa más, derecha o izquierda? Y luego cambiamos. Eso es para ver peso, varognosia.
Y la siguiente es grafoestesia. La grafoestesia es la capacidad de que si yo, por ejemplo, te agarro la palma de tu mano, te digo cierra los ojos y con una aguja o un palito te dibujo el 2, puedes diferenciar. Si te dibujo la letra A, puedes diferenciar. Entonces, lo que hacemos con el paciente, generalmente en el muslo o en el brazo, le decimos cierra los ojos, te voy a escribir un número en el brazo, dime qué número tú notas. Y le escribes un número fácil, pues generalmente no usamos ni el 3 ni el 8 porque puede haber confusiones. Usamos los números más sencillos, ¿ya? Entonces le damos eso y el paciente te dice, ¿es el número tal o es la letra tal? Eso se llama grafoestesia, ¿ya? Muy bien. Algo muy importante cuando vemos sensibilidad, chicos, es evaluar nivel sensitivo. Ustedes saben que el nivel sensitivo depende de las dermatomas, ¿no es cierto? Los dermatomas, eso se supone que han visto en la embriología, ¿no? Para eso estudiamos todas las cuestiones. Acá es el momento, ¿no? El momento en que todo esto es práctico. Entonces, nosotros tenemos dermatomas, de acuerdo a eso vemos en qué nivel medular puede haber una lesión, ¿ya? Lo más importante en evaluar dermatomas, porque nadie se va a acordar toda la figura, es saber los referentes. Digamos, si yo tengo alteración de la sensibilidad a nivel de las clavículas, eso es C4, nunca se olvide, C4, ¿ya? Si yo tengo alteración de la sensibilidad a nivel de los pezones, T4. Si yo tengo alteración... No nos falta, creo, mucho. Si yo tengo alteración de la sensibilidad, nuevamente, a nivel de las clavículas, T4, a nivel de los pezones, no, C4, a nivel de las clavículas, a nivel de los pezones, T4, a nivel del ombligo, T10, a nivel inguinal, en la parte interna, L1, ¿ya? A nivel del... y eso es lo más importante, al menos acuérdense eso, ¿ok, chicos? Otro punto importante, ya lo vamos a ver los dedos, eso lo vamos a ver en radiculopatías. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver lesiones medulares. Cuando ustedes evalúan un problema medular, recuerden que el paciente, imagínense, tiene un accidente en moto, se fractura la columna dorsal o cervical, el paciente puede quedar paraparético o cuadriparético. Nosotros tenemos que saber de alguna manera dónde está la lesión. Y la fuerza muscular no nos va a ayudar porque igual va a estar pues, con la debilidad en miembros inferiores. Lo que nos ayuda es la sensibilidad. Por lo tanto, ustedes agarran una aguja o agarran su baja lengua, lo parten a la mitad, el paciente está sin ropa y lo que tenemos que hacer es empezar a comparar desde arriba. Señor, ¿usted siente acá? Le pulsa. ¿Siente acá? Sí, siento. ¿Siente acá? Siente acá, siente acá, siente acá y van bajando. Va a llegar un punto en el cual te dice, no, acá ya no siento, acá ya no siento. Entonces, ustedes, de acuerdo al reparo, pueden decir dónde está. Si digamos yo no siento acá y estoy encima de mi ombligo, ¿qué número más o menos será? T8, T9, ¿no? Entonces te dice, no, acá ya no siento. Entonces el nivel sensitivo está a nivel T8 o T9. Y ustedes en su historia tienen que poner paciente con nivel sensitivo T8, T9. Si digamos le siguen haciendo y a nivel de los pezones ya no siente, es T4. Se puede hacer de forma comparativa para ver derecha e izquierda, pero otra manera también bastante práctica es de que agarran, en este caso, la agujita que está al revés del martillo o utilizan el bajalenguas. El paciente está desnudo y le decimos, señora, cuando usted note que cambia la sensibilidad, me avisa, cierre los ojos. Agarran el palito y lo bajan así, todito, chicos. Y te dice, acá, y localizan. Y ahí ponen el nivel sensitivo, ¿ya? Y en su historia tienen que poner nivel sensitivo tanto. Por lo tanto, ¿para qué nos serviría eso? Si mi paciente no tiene dinero y no puede pedir resonancia cervical y dorsal, yo no le voy a hacer gastar los dos por gusto, ¿no? Tengo que saber cuál pedirle. Si su nivel sensitivo está en C4, ¿para qué le pido resonancia dorsal? No tiene sentido. Si su nivel sensitivo está en T10, ¿para qué le pido resonancia cervical? Pues sirve para eso, chicos, ¿ya? Y también obviamente sirve para ver si está empeorando. Si un día su nivel está acá, el día siguiente está acá y el día siguiente está arriba, el paciente está empeorando, ¿ya? Muy bien, entonces respecto a sensibilidad, lo que sí tenemos que saber y tener bastante claro es la terminología. ¿Qué te dicen los pacientes con síntomas neurológicos? Me arde, me quema, me adormece, me hormiguea, me calienta, eso es lo que te dicen. Pero nosotros no podemos escribir eso, para eso existe terminología. Y esto también tienen que aprenderlo. Si el paciente, nosotros examinamos y demás y vemos que la sensibilidad está reducida y afecta todas las formas de sensibilidad, o sea, térmica, dolorosa, táctil y demás, se dice hipoestesia. Si mi paciente
paciente tiene solo disminución a la sensibilidad dolorosa, se dice hipoalgesia. Si mi paciente no siente nada, se dice anestesia. Si el paciente tiene la sensibilidad incrementada, pero solo a los estímulos superficiales, como es térmico, doloroso o táctil, se dice hiperestesia, ¿ya? Si mi paciente percibe un dolor o un estímulo, disculpa, que no es doloroso, lo percibe como dolor, se dice alodinia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo le puedo presionar la mano un poquito y le dice, ¡ay! Me dolió. Eso es alodinia, ¿ya? Percibe como dolor un estímulo que no es doloroso. Parestesias es la sensación anormal que el paciente describe como hormigueo o entumecimiento, como unas agujas que ocurren espontáneamente sin un estímulo externo. Digamos, te dice, yo duermo, doctora, y en la noche mis pies me arden, me queman, me adormecen, me hormiguea. Eso se llama parestesia. Disestesias es una sensación anormal y desagradable, tipo ardor, dolor, quemazón, que a menudo ocurre en respuesta a un estímulo táctil, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me pongo mi zapato o mi media y me empiezo a hormiguear. Eso no es una parestesia, es una disestesia, porque tiene que haber un estímulo. O estoy en mi cama, me roza la frazada y siento hormigueo. Esas se llaman disestesias, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más seguimos evaluando en el tema neurológico? Es la coordinación, ¿ya? La coordinación, chicos, se evalúa el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático se evalúa de pie y lo que hacemos es, le decimos al paciente, señor, pegue los pies, cierre los ojos, eso se llama romper, ¿ya? Para decir que una maniobra de romper es positiva, no es que el paciente se va a un lado y al otro lado, el paciente se cae. Eso es un romper positivo. Si yo le hago, señor, cierre los ojos, firme, derecho, y se va un poquito al lado, lo que decimos es a la maniobra de romper lateralización derecha, o retropulsión o anteropulsión. Pero para decir romper positivo, el paciente tiene que haberse caído. ¿Ya, chicos? Tenemos el equilibrio dinámico. Este se evalúa la marcha en tándem. ¿Qué quiere decir? Miren esta línea, señor, camine con un pie delante del otro. Nunca les hacemos pegar los pies muy juntos, porque cualquiera se desbalanza. Es solo delante del otro. Eso es marcha en tándem, ¿ya? Entonces, el tándem puede ser con ojos abiertos o con ojos cerrados. El tándem, por ejemplo, nos sirve para ver temas de equilibrio, temas cuando hay vértigos y esas cosas, ¿ya? Siempre con cuidado que el paciente no se caiga. Cuando ustedes hacen romper, chicos, siempre tienen que agarrar al paciente. ¿Qué tal es un romper positivo? ¡Pum! Se desploma. Entonces tienen que tener cuidado. Para ver coordinación, lo que evaluamos es las metrías, ¿ya? Existen dos maniobras, índice nariz y talón rodilla, ¿ya? Índice nariz, hay dos formas de hacerlo. Tú le dices al paciente, señor, estira la mano y acá. Punta de la nariz y estira. Punta de la nariz y estira. Eso se llama índice nariz, cerrando los ojos, ¿ah? No es con los ojos abiertos. O también puede hacer, señor, haga esto y con tu dedo, ¿ya? Eso también se puede hacer. Y hacemos de ambos lados, ¿ya? Y también tenemos talón rodilla para ver metrías en miembros inferiores. O sea, no se queden conformes con evaluar arriba. Tenemos que ver la coordinación en miembros inferiores. ¿Cómo hacemos talón rodilla? El paciente está recostado, echado. Entonces lo que le decimos es, señor, con su talón usted va a frotar por encima de su pierna, o sea, por la tibia. Como si se estaría rasgando, yo les digo eso, de arriba para abajo. Entonces lo normal es de que el paciente pone el talón, tiene que estar sin zapato, ¿ah? Con medio. O bueno, sin medio, ¿no? Pero no con zapato. Y el paciente hace esto, estira, baja, estira, baja. Un paciente que tiene lesiones de cerebelo no puede hacer eso, chicos. Parece algo tan simple, pero tú le dices, haz eso y el paciente así va a todo lado, ¿ya? Igual, un paciente que tiene lesión de cerebelo no tiene coordinación. Entonces tú le dices índice nariz y el paciente así apunta a todo lado. Eso es una dismetría, ¿ya? Entonces cuando las maniobras de índice nariz o talón rodilla están alteradas, se llama dismetría. ¿Está bien? Y ponen dismetría a la maniobra de índice nariz, dismetría a la maniobra de talón rodilla. Muy bien, ¿qué más tenemos que ver? La diadococinesia. La diadococinesia es la capacidad de poder hacer algunos movimientos alternantes. ¿Qué le decimos al paciente? Una palma arriba y una palma abajo. Señor, haga esto, repetitivamente. No es difícil, ¿no? No es difícil. Si le dices a esto a un paciente que tiene lesión de cerebelo, se desordena en un rato, ¿ya? Entonces, cuando esto está alterado, se llama disadiadococinesia. Y cuando está muy alterado, se dice adiadococinesia, ¿ya? Tanto la
alteración de las metrías, como la diadococinesia, son signos clínicos de lesión de cerebelo. Nunca se olviden eso, cerebelo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Allá tenemos la prueba de desviación de índice de Varani, en el cual tanto el paciente como el examinador se ponen índice con índice. Y vemos a qué lado se lateraliza el paciente. ¿Ya? Eso se llama la prueba de desviación de índice de Varani. Muy bien. Y ya vamos a acabar, chicos. Veamos que quedamos sin voz. Lo último que tenemos que revisar, y nunca se les olvide, son los signos meningios. ¿Para qué sirven los signos meningios? ¿Tienen idea? Meningitis. Para ver meningitis, ¿ya? Para ver cualquier cosa que irrite las meninges. Lo más probable, meningitis. Pero no es la única. Si un paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, la sangre va a irritar la meninge y también puede haber signos meningios, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 signos meningios? Nunca se olviden, y tienen que escribirlos bien, chicos. Si está mal escrito, no vale. ¿De acuerdo? Rigidez de nuca. ¿Cómo hacemos la rigidez de nuca? Paciente debe estar echado. ¿Con almohada, sin almohada? Sin almohada. Cabecera totalmente está pues en 0 grados, ¿no es cierto? Ya. Lo siguiente. Si yo vengo, imagínense ustedes que estén enfermos y yo venga de frente y, a ver, señorita, ¿qué haces? Pues, o sea, no hay manera que uno se deje, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es primero sujetar la cabeza y le dice, relájate. Primero hacen lateral, ¿ya? Primero lateral con la finalidad de que el paciente ahí un poquito les entre en confianza, se relaje y después recién flexiona la cabeza, ¿ya? Un error es ir y de saque, ¡plac!, lo flexionas, o sea, cualquiera pues hace fuerza, ¿no? Entonces ahí el está mal, totalmente mal examinado, ¿ya, chicos? Entonces, paciente echadito, le explicas lo que le vas a hacer, le agarras la cabeza, le dices que se relaje, primero lateralizas y después recién haces la flexión. Entonces, eso es algo que uno tiene que hacerlo para darte cuenta que es una rigidez. Si nunca lo practicas, jamás te vas a dar cuenta, ¿ya? Entonces, en sus prácticas, chicos, aunque el paciente esté normal, practiquen hacer rigidez para que nunca se les pase. Más o menos cómo se siente, como que pues está duro el cuello, o sea, está duro, no lo puedes flexionar, pero siempre tienes que haber hecho bien la maniobra, ¿de acuerdo? En quienes a veces nos podemos confundir un poquito es en los viejitos, porque ya los viejitos por ende tienen artrosis, y a veces puede parecer rigidez y no es rigidez, es una artrosis cervical. Por eso es de que existen otros signos meningios, ¿ya? Aparte de rigidez de nuca, el otro signo es signo de Kerr. Ahí tienen la fotito. Resistencia a la extensión pasiva de la rodilla. Entonces mi paciente está con la pierna doblada y yo le estiro. Lo que estoy haciendo es generar pues más irritación meningia. Eso es el signo de Kerr. Y el signo de Brusinski es cuando yo tengo al paciente recostado, así tranquilito, y le flexiono la cabeza. ¿Y qué hace el paciente? Flexiona las rodillas. Eso es signo de Brusinski, ¿ya? Lo ideal para al menos sospechar que sí hay una meningitis es que por lo menos haya 2, pero no siempre es así, chicos. El tema es que si ustedes encuentran un signo meningio, no lo pueden pasar desapercibido, hay que pedir inmediatamente punción lunar, ¿ya? Y no se olviden, sobre todo en rigidez de nuca, que hay que hacer bien la maniobra, si no todo el mundo va a tener rigidez de nuca, y es porque ustedes no están examinando bien. Muy bien, lo último que tenemos que evaluar en un paciente neurológico es la marcha. Por lo tanto, todo paciente que esté al menos aceptablemente despierto, tiene que pararse, ¿ya? Si el paciente está pues osteoporoso, obviamente no, pero si es por más viejito que sea, chicos, nos damos la molestia, lo paramos, le ponemos sus zapatos, su gradilla y el paciente tiene que pararse, ¿ya? ¿Existen marchas típicas neurológicas? Sí. Una es la marcha atáxica. ¿Qué es una marcha atáxica? ¿Han visto un borrachito? Ya, eso es una marcha atáxica, ¿ya? No sé, identificados, ¿no? Ya. Entonces, una marcha atáxica es típica como de un paciente que está totalmente ebrio. ¿Quiénes tienen marcha atáxica? Lesiones de cerebelo. Nunca se olviden eso. Si tienen un paciente que camina como borrachito, lo primero que piensan es que tiene una lesión de cerebelo. La marcha parkinsoniana, esa es típica, ¿no? ¿Cómo es la marcha parkinsoniana? Como ven en la foto, inclinación anterior, ¿ya? El paciente con Parkinson camina hacia adelante, da pasos cortos, así, da pasos cortos, ¿ya? Como es un problema extrapiramidal, hipocinético, es como que el paciente no arranca, chicos, así como que quiere caminar, no puede y luego le da, camina rapidito, así camina el paciente rapidito. Ah, ya. Eso se llama freezing, ¿no? Cuando un paciente con Parkinson
Parkinson empieza a caminar, el paciente con Parkinson no puede girar, ¿no? Entonces tú le dices gira y el paciente hace esto, así en tiempo, y da la vuelta, y recién camina, ¿ya? Entonces eso se llama freezing al giro. Por eso el paciente con Parkinson hay que hacerle ida, vueltita, ida, vueltita. Y en la vuelta es donde tú te das cuenta que se queda, es como si se quedaría pegado al piso y no puede girar, ¿ya? ¿Por qué es importante valorar eso? Porque si yo no valoro eso en mi paciente con Parkinson, en esa vuelta es donde los abuelitos se caen, porque no pueden girar y ¡pum!, se van al piso, ¿ya? Freezing al giro. También puede haber freezing a la marcha. Y el freezing, así freezing, como en inglés, congelamiento, igualito. El freezing a la marcha es que el paciente está caminando y de un momento a otro como que se queda pegado al piso, ¿ya? Entonces, ¿qué más tiene la marcha parkinsoniana? Disminución del balanceo. Cuando yo camino, normalmente movemos los brazos. Y eso es normal, eso es parte de nuestra vía extrapiramidal. Un paciente con Parkinson, chicos, ya no mueve los brazos. Camina así. Así simple. ¿Ya? Entonces, pobre balanceo, ¿ya? Y generalmente ese tema del balanceo empieza de forma asimétrica. Entonces, cuando son fases iniciales, mi paciente con Parkinson mueve una mano y la otra no mueve. Y tú dices, ¿qué está pasando? Esta mano es probablemente donde está empezando la enfermedad, ¿ya? Entonces, marcha parkinsoniana es, ¿ya? Marcha hemiparética. Esos son pacientes que han tenido una secuela. ¿Cómo es una marcha hemiparética? El paciente dobla, ¿no? Como tiene espasticidad y se ha vuelto todo con el tono aumentado, el paciente queda con la mano doblada, el pie metido y camina así. Es la marcha del cebador, ¿ya? Marcha del cebador, así se llama, ¿ya? Entonces, solo con mirar yo digo, mi paciente es una secuela del hemisferio, digamos, izquierdo. Marcha hemiparética. Marcha táxica la puse doble. La marcha espástica o marcha en tijeras. La marcha espástica, por ejemplo, se produce en pacientes que tienen parálisis cerebral infantil. ¿Han visto niños con parálisis cerebral infantil? ¿Nunca han visto? Bueno, van a ver en las rotaciones. Lo que pasa es que hay que ver para acordarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos niños chicos tienen una espasticidad generalizada. O sea, está espástico de un lado y del otro lado. Por lo tanto, caminan como si sus pies estuvieran metidos. Y caminan así. Eso es la marcha espástica. ¿Ya, chicos? La marcha miopática, o también llamada marcha de pato, es cuando se produce debilidad o problemas, patologías musculares, tipo miopatías. Cuando hay miopatías, la debilidad es proximal. Por lo tanto, los pacientes con problemas miopáticos no tienen fuerza en los músculos ni en la cintura escapular. Estos pacientes no pueden subir las gradas. O sea, caminan, pero a ver, dile, sube las gradas, tienen que agarrarse así de los dos parantes. Y el paciente camina como un pato, de verdad, o sea, como un patito. Eso se llama marcha miopática. Y la última marcha es la marcha neuropática o en Starpage. Eso se produce cuando hay lesiones de nervios periféricos, polineuropatías, tipo Guillain-Barré, polineuropatía diabética y demás. Lo que pasa es que no hay fuerza distal. Entonces, el paciente con marcha neuropática lo que hace es caminar así chicos, así camina. Así su pie se va para abajo, observen mi pie, se va para abajo y extiende. Y el paciente camina así. Y se nota, así camina. Y así tú lo ves entrando al consultorio y solo verlo caminando, ya sabes. ¿Ya? Entonces, son marchas típicas del tema neurológico. Siempre hay que evaluar la marcha, nunca se olvide. ¿Por qué, por ejemplo? Vamos, faltan 5 minutos. Si yo tengo un paciente que tiene un infarto de cerebelo, a veces el síntoma más relevante es la marcha, ¿no? Te dicen, no, yo hablamiento normal, ha tenido vértigos, y si tú no lo haces caminar, ¿cómo vas a ver la marcha táxica? No se puede. Entonces, por eso, chicos, mensaje, siempre tú o con cuidado de alguien, pero el paciente se tiene que dar un par de pasitos con toda la seguridad necesaria. ¿Ya? Muy bien, terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Algo, chicos? ¿Momentos de... ¿Han entendido? Realmente todo esto es algo mucho más amplio, chicos, pero he tratado de hacerlo más resumido porque si damos un montón de teoría, pero no entendemos. Tienen que estudiar, chicos, para cada clase, porque si no va a quedar hueco y como han visto, tienen un montón de términos neurológicos, un montón de términos nuevos, ¿ya? Cosas que no deben de dejar de estudiar, escala de Daniels, ¿ya? Diferencias entre lesión de primera y segunda motoneurona, ¿ya? También sensibilidad, como las cosas que hay que ver. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, la próxima clase nos toca conciencia. Toda una clase de conciencia, ¿ya? No sé, igual
no están todos, ¿no? Faltan como 6, 4 creo que han faltado. Chicos, a ver si pueden hacer una encuesta, María Fernanda, la posibilidad, pero faltan, ¿no? Ya me tienen que contestar con todos, ¿ya? Entonces, si ya contestan todos y están de acuerdo, podemos presentar la posibilidad de que las clases sean de 7 a 9 los días lunes, ¿ya? Pero tienen que estar todos. En el caso de que sí, chicos, escuchen un ratito, por favor, yo también me quedo. En el caso, chicos, de que estén todos de acuerdo,